¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Recuerdan lo que hablamos la semana anterior? Que en estos dos términos no existe un medio centro, que no existe un árbitro. O somos gente que servíamos a Satanás, pero ahora somos gente que salimos del pecado y de la maldad y ahora estamos sirviendo a Jesucristo. Así que no hay medios, no hay medias tintas en este asunto. O se sirve a un señor o se sirve a otro señor, pero usted y yo decidimos servir a Jesús. Amén. Así es que entonces Pablo está aclarando más el término y está diciendo, pues obedecéis, que sea para el pecado para muerte, o sea para la obediencia a justicia. Verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿qué éramos antes? Esclavos del pecado. Oiga bien, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregado. Pablo está hablando que cuando éramos esclavos del pecado, pecábamos con justa conciencia. O sea, que no había una condenación en nosotros porque no conocíamos la gracia. De hecho, éramos esclavos del pecado, por esa razón no podíamos ver la gracia. Así es que dice que estamos entonces 17. Por la gracia de Dios, aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de todo corazón para aquella forma de doctrina, la cual fuiste entregado. Y verso 18 entonces dice, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia de Dios. ¿Se da cuenta que antes éramos esclavos del pecado y ahora somos qué? ¿Qué somos, iglesia? Siervos de la justicia de Dios. Y la palabra justicia, ahí usted puede entenderlo como voluntad de Dios. Siervos de la voluntad de Dios. Usted y yo ahora no somos otra cosa sino siervos de Jesucristo para hacer su voluntad. Siervos del Señor para hacer lo que Él nos pide. No es que Cristo nos hizo libre para que hiciéramos lo que a la gente le da la gana. Ya hemos aprendido y estamos madurando, iglesia Maranata y la iglesia en todo el mundo que me pueda estar escuchando, de que nosotros no fuimos libres para hacer lo que queremos. Nosotros fuimos libres del pecado, libres de la condenación, libres de las garras del diablo, libres del reino de las tinieblas, pero es para servir a Jesús. Eso está claro. Entonces dice el verso 19, para darle más connotación y firmeza a lo que él está hablando, dice: y hablo como humano por vuestra humana debilidad, porque así como para iniquidad presentáis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahí está, él está diciendo: el que tiene conciencia de que ha sido redimido, el que tiene conciencia de que ya no es hijo de tinieblas, sino que es hijo de Dios, entonces ese pondrá su cuerpo al servicio de la justicia de Dios, al servicio de la voluntad de Dios. Usted está en esta noche aquí mostrando que es redimido porque usted decidió venir aquí. Ya usted no está donde usted quiere estar, usted está donde el Señor te pide o te da la iniciativa que estés. Porque ya no somos nuestros, ya no tomamos nuestras propias decisiones. Y usted dirá: pastor, ¿y qué pasó con los que no han venido? Bueno, yo no sé, ellos tienen que darle cuenta a su Señor, sabrán lo que le tendrán que decir. Cada uno con una relación personal con Él. Y en esto no hay condenación, créame que no hay condenación. Mire lo que dice entonces verso 20: porque cuando erais esclavos, erais libres acerca de la justicia. O sea, usted no tenía nada que lo condenaba en su interior por lo malo que usted hacía, porque usted vivía era para eso. Yo siempre digo esta expresión: el pecador lo único que sabe es pecar. El pecador lo único que sabe es pecar. Pero el que ha sido transformado, el que ha sido cambiado, el que ha sido redimido, el que cambió de reino de tinieblas y ahora está bajo el dominio de Jesucristo como su Señor, ese solamente sabe andar en santificación. Ese solo sabe andar haciendo las obras de su Padre. Ese solo sabe andar agradando a aquel que lo llamó como hijo. Y obviamente aborrecemos las prácticas de injusticia.
de injusticia, aborrecemos las prácticas de maldad, aborrecemos la malicia, el pecado. No nos envolvemos en él. ¿Por qué? Porque salimos de él y ahora estamos haciendo las obras del Señor. Ok, dice el verso 20: pero ¿qué fruto tenías en aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? No teníamos ningún fruto. A la vista no había ninguno, pero al final iba a haber una paga. Diga, paga. Porque el fin de ella es la muerte. Querido, usted podrá cometer y vivir en este mundo sin Cristo por un tiempo, pero después que se le acabe ese tiempo, usted será recompensado por lo que usted vivió. De la misma manera, asimismo, los hijos de Dios, los redimidos, los que hemos aceptado al Señor, estamos caminando por esta tierra en un tiempo, y un día también vamos a ser recompensados por la decisión que tomamos. Aquí deberían decir amén. Dice: pero el fruto que tenías en aquellas cosas que hacías, las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es la muerte, o es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, a ver, ¿cuántos fueron libertados del pecado? ¿Alguien está gozoso porque fue libertado del pecado? Pero escúchame esto: tú no te libertaste solo. Usted no se libertó solo. Usted no podía ser libre solo. Alguien tuvo que pagar un precio por ti. Él pagó el precio por ti y tú aceptaste lo que Cristo se ofreció a hacer para ti. Tomaste la decisión. Pero no solamente dice que fuiste libertado del pecado, porque ahí mismo dice consecutivamente que algo más ocurrió en ti. Dice que fuiste libertado del pecado y hechos. A ver, hechos. Querido, esto no es opcional. Dice que fuiste hecho. Así como fuiste hecho hijo de Dios, con todo lo que conlleva ser hijo de Dios. Y de hecho, ¿cuánto nos gozamos por ser hijos de Dios? Amén. Porque tenemos muchas cosas que son beneficios para los hijos de Dios. Pero también dice la Escritura, según Romanos 6:22, de que fuimos hechos siervos de Jesucristo. Y que le voy a decir algo: y tenemos que ser siervos de la misma manera que somos hijos, que conlleva beneficios. De la misma manera tenemos que trabajar como siervos cuando lleva responsabilidades. Y usted sabe, ya el siervo no decide por sí solo. Yo dije que el siervo no decide por sí solo. El siervo decide de acuerdo a lo que manda su Señor. Y el Señor suyo, hasta donde yo sé, no es su pastor. El Señor suyo es Jesucristo. Pero usted dirá: bueno, pastor, pero es que como Jesús no me dice nada. No, tú no estás escuchando lo que Él está diciendo, pero en cada servicio Él está hablando. Cada vez que lees la Biblia, Él te está dando ordenanzas. Cada vez que Él te habla en tu corazón, Él te está diciendo por el Espíritu Santo lo próximo a hacer. Amén. Pero más ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Siervos de Dios. Esclavos de Jesucristo. Pero mira lo que le va a ocurrir a esos que deciden y caminan y viven de acuerdo a lo que Él hizo, a ser siervo de Dios. No es el siervo aquel que tiene saco y corbata, no. Usted y yo hemos aprendido que eso no es ser siervo. Siervo es el que sirve. Siervo es el mesero. Siervo es el que atiende. Y aquí hay un solo dueño, se llama Jesús. Y nosotros somos sus servidores. Y me incluyo yo. Hechos siervos de Dios. Y aquí viene el beneficio que viene cuando tú te haces siervo de Jesucristo o aceptas ese servicio que le das a Él. Tenéis por fruto o por vuestro fruto la santificación. La santificación, o sea, que eres separado. Santificado es estar separado. O sea, te separaron, te apartaron. Pero no solamente te apartaron, no solamente te separaron, sino como fin, dice, la vida eterna. Pareciera que algunos no tienen idea de lo que es la vida eterna. Te dije que es la vida eterna, querido. La vida que no acaba. Es la vida inmortal.
Es la vida que no solamente empieza cuando tienes que llegar al cielo. Esa vida empieza desde el momento en que recibes a Jesús en esta tierra. Por eso es que cada cosa que hacemos nosotros para servir al Señor, no estamos pensando en el ahora, estamos pensando en la eternidad. Y tenéis como fruto, dice, la santificación, y como fin la vida eterna. Querido, esa es la paga para los siervos de Dios. Ok, ahora el verso 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. O sea, el trabajar para el diablo, el trabajar para Satanás tiene una recompensa. No es tu resaca, no es lo bien que te sentiste después de esos 20 minutos de placer. No es eso. No es tampoco el que te ganaste este número en la lotería, porque después se te va a acabar dinero y vas a quedar en la misma condición. Dice que la paga del servicio a Dios, la paga de vivir para ese amo o para ese señor, dice que es la muerte. Pastor, no me diga eso. Yo te estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Y no lo hago para persuadirte a temor a nada. No, si tú vas a decidir por Cristo, que sea por amor. Pero es la verdad de lo que vengo diciéndote. Mira lo que dice: porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo, la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús. Y te está diciendo Cristo Jesús porque no hay vida si Cristo no está en el lugar. La vida eterna usted en el Señor no la puede conseguir a menos que Jesús no sea el intermediario. Y Jesús en esta hora, precisamente para eso vino a la tierra hace 2000 y tantos de años. Para que usted tuviera la oportunidad hoy de poder mudarse por medio de la puerta o de la apertura que Él mismo abre del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ahora, en ambos casos sigue siendo siervo. Yo voy a serte honesto. Yo prefiero ser siervo de Cristo que haber sido practicante como siervo de Satanás. Hoy yo me siento libre. Hoy yo me siento protegido. Hoy yo me siento en cobertura. Hoy yo me siento en paz. Me siento bien. Y sobre todo, la paga que me van a dar me hace sentir mucho mejor. ¿Alguien dice amén? Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vaya a 2 Corintios 4:5. Porque recuerde que estamos estudiando esto aquí como Jesús es mi Señor. 2 Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos. El que se hace siervo de Jesucristo y el que ha aceptado a Jesús como Señor, no como el Salvador solamente, porque salvación es la primera apertura de lo que sigue. Usted y yo debemos conocer a Jesús como el Salvador, pero también conocerle como el Señor, porque Él es el Señor de la salvación. Recuerda lo que estuve mencionando días anteriores. La salvación es el beneficio del Señor. La salvación es el beneficio del Señor. Usted no puede decir que quiere ser salvo y no quiere obedecer al Señor. No, nosotros fuimos salvos para obedecer al Señor de la salvación. Eso queda bien claro y lo hemos estado trabajando, porque pareciera que en el mundo entero la gente quiere nada más los beneficios de la salvación, pero quieren desobedecer al Señor. No se puede. No se puede. Porque Cristo lo hizo a Él. El Padre hizo a Jesús. ¿Qué lo hizo? Salvador y Señor. Las dos cosas. Ok, volvamos al tema. Romanos, 2 Corintios 4:5, ¿qué dice? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Mire lo que Él está diciendo. Ya no nos predicamos a nosotros mismos. Eso quiere decir que aquel que reconoce a Jesús como Señor, Él mismo reconoce que ya Él está en segundo plano. El siervo reconoce que ya su palabra no vale, vale la de su Señor. Él está diciendo: ya yo no cuento. Ya yo no estoy para opinar, simplemente yo estoy para obedecer. Y por eso Él decía: ya nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, ya nosotros no hablamos por nosotros mismos,
sino que dice ahora, sino a Jesucristo y como Señor. ¿Será eso lo que necesita hoy en día las iglesias a nivel del mundo, el cuerpo de Cristo o el mundo religioso, que solamente quieren la salvación de Jesús, pero no quieren reconocer su señorío? Querido, necesitamos ser salvos, pero después de salvo, conocer quién es nuestro Señor y cuál es nuestro deber, cuál es nuestra función. Yo no fui libre para hacer lo que me da la gana. Yo fui libre del pecado, es para obedecer a mi Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Esa es la gran realidad. Y no vamos a cambiarla porque la Biblia lo dice. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y aquí viene, por si acaso usted tenía duda. Y a nosotros, ¿como qué? Como vuestros siervos por amor a Jesús. Siervos de Cristo. Pero también servidor tuyo. Siervos de Cristo, pero servidor tuyo también. Porque si tú dices que sirves a Cristo, tú no tendrás problema de servirle también a lo que Cristo ganó, su iglesia. Tú puedes servirle a tu hermano, tú puedes servirle a tu hermana, tú puedes servirle a alguien que Cristo en alguna manera u otra también ha sido parte de ese advenimiento como iglesia. Entonces necesitamos comprender eso, que no solamente somos siervos de Cristo, sino que también tenemos la capacidad de servir a nuestros hermanos. Y nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús, siervos de Cristo, siervos de la iglesia, siervo del Señor, siervo de mis hermanos. Pero que todos tengamos ese mismo sentir, que todos nos sintamos siervos del uno con el otro, servidores, para que no gane ventaja Satanás trayendo un espíritu de orgullo, poniendo superioridad en medio de su iglesia. El único grande aquí es Jesús. El único que no es esclavo es Cristo. Lo demás, todos nosotros somos siervos. Él es el amo, Él es el jefe, Él es el Señor. ¿Qué dice Romanos 10, 8 y 9? Romanos 10, 8 y 9. Mira lo que dice. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Atención, querido, porque aquí viene una expresión muy poco vista, muy poco tratada, pero se necesita ser escudriñada y enseñada. Mire lo que dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué palabra es la que están predicando? ¿Qué palabra es la que están enseñando? Vamos a verlo. Que si confesamos, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? Que Jesús es ¿qué? Entonces pregunto, ¿la gente que está recibiendo a Jesús saben que Jesús es el Señor o piensan en realidad que es el Señor porque tienen una idea? Querido, una de las cosas que está bregando mi corazón es que yo sé que la gente se salva por tener fe en Cristo, pero mientras van al cielo, ellos tienen que ser enseñados o tenemos que ser capacitados para conocer a Jesús como el Señor de la iglesia. Porque si no nos vamos a quedar en el infantilismo, nada más de que soy salvo por la gracia de Dios, soy salvo por Jesucristo, pero caminando como nenes espirituales, donde no avanzamos, donde no desarrollamos, donde no llegamos a nuestro destino, porque estamos pensando que no tenemos a alguien que nos está en alguna manera u otra dando directrices. Y tenemos una desconexión con el Señor de la salvación. Pero no va a ser así, digan, no va a ser así. Nosotros hemos sido salvos y ahora como salvos sabemos que entre tanto llegamos al cielo, estamos sirviéndole a Jesucristo. Mira lo que dice el apóstol, que si confesares con la boca que Jesucristo, que Jesús es el Señor, ni siquiera dice que Jesús es el Salvador. Porque Pablo está reconociendo que si alguien reconoce a Jesús como Señor, podrá también disfrutar de la salvación. Y él está diciendo que confiese a Jesús el Señor, el Curious, y creyese en su corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces dice, será salvo. Entonces será salvo. Será salvo. Interesante, porque la salvación viene, aquí según este verso, está viniendo de reconocer al Señor.
de reconocer al Curious. Porque te dije hace un rato y te lo vuelvo a repetir, la salvación es el beneficio del Señor. No podemos quedarnos con la salvación y desechar al Señor. No se puede. No podemos dividir eso. No podemos quedarnos con la bendición y olvidar al dador de la bendición. Tú no puedes decir que tú eres sano de un conflicto de enfermedad y olvidar al que te sanó. Eso sería una persona que no valora a la persona que le está dispensando eso. Y hasta donde yo sé, nosotros valoramos el sacrificio de nuestro Señor. Mira lo que dice: creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, será soso, será bendecido, será prosperado, será levantado, será sanado. En fin, tendrá muchas bendiciones. Pero todo eso circuncida del centro de que Jesús es el Señor. Ahora, viene un verso bíblico. Porque yo aquí no le estoy hablando netamente a gente que no conoce a Jesús. Aquí Pablo y este servidor le está hablando a personas que conocen al Señor. Y quizás sea un poco difícil escuchar estas expresiones, pero están en la Biblia. Y como dice mi padre en un rosario, el cordero hay que comérselo completo. Así que vamos a masticar este pedazo de cordero y con la ayuda del Espíritu Santo poder tragarlo. Mateo 7:21. Y veamos qué dijo Jesús con relación a algunos de los que a él le decían Señor, pero con sus acciones demostraban que no respetaban su señorío. Mucha atención, iglesia, porque muy poca gente le gusta predicar de esto. Bueno, a mí me pagan por enseñar esta palabra. Y usted sabe que me paga Jesús. Vamos a Mateo 7:21, mira lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Querido, esa expresión Señor, Señor viene de alguien que ya sabía que Jesús era el Curious. De hecho, Jesús está dando esa expresión como para que ellos tengan una amplitud de que ya el señorío de Cristo en alguna forma u otra, para aquellos que ya han disfrutado de quién es el Señor, puedan entonces darse cuenta lo próximo a hacer. Es una falsa del mundo religioso que te digan a ti que tú eres salvo solo para sentarte en una silla, venir a veces a los servicios o no hacer o hacer lo que tú creas que te haga si tú no tienes dirección del Señor. Querido, eso es mentira. Eso es falso. La religión no ha sido sincero contigo. Porque la palabra de Dios nos enseña que Jesús nos salvó fue para servirle a Él. Esa es la verdad de lo que yo veo en la Biblia. Si usted tiene otro evangelio, bueno, ese será el suyo. El mío dice aquí que el Señor Jesús me salvó. El Señor, el Curious me salvó. Me libertó del pecado y que Él me compró y ahora soy esclavo de Él por amor. Eso es lo que dice mi escritura. Mira lo que dice aquí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mira esto. A ver, hermano, vamos a descifrar esto. Sino el que hace que está en los cielos. Escúcheme esto. Para salvación no existe un filtro, sino recibir a Jesús como el Señor. Para salvación, escúcheme esto. Para conservar esa salvación en un sentido, se requiere de tu obediencia. Se requiere de nuestra obediencia para conservarla, para tenerla, para sujetarla. Es como aquel que dice, bueno, hermano, estoy trabajando para ser santo, estoy ayunando para ser santo, estoy orando para ser santo. Yo le digo, querido, tú no necesitas hacer nada de eso para ser santo. Tú tienes que saber que en Cristo ya lo eres. Tú haces todo eso es para conservar la santidad, que es diferente. Nosotros en algún sentido ya nos mantenemos salvos porque Él nos salvó.
Pero para conservar y mantenernos frescos en esa salvación, necesitamos obedecer al Señor. Pastor, usted me está torciendo el verso. Volvamos a leerlo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Mira este filtro. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos ven ahí que hacer la voluntad del Padre te abre una llave a los cielos? Otra vez voy a preguntarlo. ¿Cuántos están viendo ahí que para entrar al reino de los cielos hay una llave que se llama hacer la voluntad de Él? Verso 22. Y aquí viene, mira esto. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Y ahora Jesús no solo va a decir que decían Señor, sino Jesús va a decir ahora que esa gente se va a atrever a decirle a Jesús cosas que hacían en su nombre. Este verso nos tiene que poner los pies de plomo, porque de verdad que tenemos bendiciones. De verdad que estamos sanos. De verdad que somos salvos. De verdad que somos la justicia de Dios. De verdad que somos hijos de Dios. Pero no olvide que también hemos sido siervos. Y el siervo requiere de nuestro servicio. El amo requiere de nuestro servicio, perdón. Ahora mira esto. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Mira este tipo de gente. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. No es que los demonios no salían. Salían. Quiere decir que ejercían cierta autoridad. ¿La autoridad de quién? De Jesús. Comían de la autoridad de Jesús. Buscaban el beneficio de Jesús, pero no obedecían a Jesús. Ese es el peligro hoy en día de grandes hombres y ministros del cielo que Dios ha levantado. Quieren los beneficios del cielo, quieren la cobertura del cielo, quieren los milagros del cielo, pero no quieren la obediencia del Cristo de la gloria. No diga amén si quiere, yo sé lo que estoy hablando. Quieren los beneficios del cielo, quieren toda la bendición del cielo. Queremos salir de la maldición en el cual Satanás nos envolvió para venir a la bendición, pero todo eso está adecuado a que también necesitamos obedecer al Señor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Curios. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y aquí viene mi santito bello. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y te voy a decir algo. Escúchame, lo más peligroso que es que tú estés haciendo o que yo esté haciendo algo que, aunque suene de Dios, sea de Dios, no fue Dios el que me mandó. Es peligroso. Suena de Dios, se oye de Dios, pero si Dios no me mandó, es desobediencia. Véalo como usted quiera. Ahí lo dice. Estos echaban fuera demonios. ¿No era bueno eso? Profecía, ¿no era bueno eso? ¿Qué más hacían? Milagro, ¿no era bueno eso? Pregunto, ¿no era bueno eso? Entonces estaban haciendo algo que aparentemente es bueno y que aparentemente es de Dios, pero la diferencia es que no estaban obedeciendo al cielo. Es posible que ese tipo de gente esté haciendo cosas que, aunque parezcan buenas, Dios no los mandó a hacerlas. Yo vengo diciéndote que los siervos ahora ya no se dirigen por emociones, ya no se dirigen por pensamientos. El siervo o la sierva de Dios se dirige por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos debe decir qué cosas hacer en el momento correcto o no. Y en estas líneas yo te he sido bien claro, te he dicho: a mí, mira, puede ser muy bueno lo que yo vea que tengo que hacer, puede ser de Dios, pero si Dios no me lo dice, yo no lo hago. Pero si Dios me lo dice, voy corriendo por encima de cualquiera que me quiera impedir hacerlo. Porque Dios me dijo: yo me debo a mi Señor, usted se debe a Jesús el Señor. Mira esto: en tu nombre hicimos muchos milagros.
y veamos la respuesta de Jesús. Escúchame esto. Lo más interesante es que el que está hablando aquí no es un apóstol, es Jesús mirando hacia el futuro. O sea, Jesús diciendo: va a ocurrir en algunos años adelante que yo me voy a encontrar con gente así. El mismo que está diciendo la profecía es el mismo que después va a estar delante de ellos. Y digo de ellos porque yo pienso que tú y yo no vamos a hacer de eso, porque vamos a hacer la voluntad de Dios. Y cualquiera que haga la voluntad de Dios quizás no le tocará estar en este turno. Entonces mira lo que dice: en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Entonces les declararé: nunca os conocí. Nunca os conocí. ¿Sabes lo que significa conocer? Te voy a explicar el concepto de conocer. Porque puede ser que tú digas: bueno, no, yo conozco al Señor como Salvador. Sí, pero la palabra conocer viene del término conoció. Y conoció es una relación que hay entre hombre y mujer. O sea, una pareja, por ejemplo, cuando María le estaba hablando al ángel, le dijo: ¿cómo será esto si yo no conozco varón? O sea, ¿qué le estaba diciendo? No es que no conocía al papá a José. Sí lo conocía. Lo que le estaba diciendo: no conozco varón, es que yo no me he acostado con él. O sea, no tenemos una relación íntima. ¿Usted está captando lo que estamos tratando de decir? Esa palabra no, apartados de mí, dice: nunca os conocí. Eso quiere decir que ese tipo de gente podían hacer milagros, podían hacer lo que fuera, pero nunca tenían intimidad con Cristo. No tenían relación con su Señor. No estoy hablando de una relación sexual. No estoy hablando ahora mismo en la carne. Estamos hablando en el espíritu. Una relación, una armonía entre su Señor y su amo. ¿En qué quieres? ¿Cómo te sirvo? Dime, ¿te agrada lo que estoy haciendo o no? No existía ese tipo de relación. Por eso yo te pido, iglesia, que cuando tú vas a hacer algo o que yo haya de hacer algo, no nazca del intelecto humano, no nazca de la habilidad humana. Tiene que nacer de una relación con Jesús. Tiene que nacer de una relación estrecha con Cristo, para no terminar haciendo cosas que parecen que son buenas, pero el Señor no me mandó a hacerlas. Eso era lo que le estaba pasando a este grupo de personas. Mira lo que dice: nunca os conocí. O sea, yo no sé ni cómo te llamas. Tú me aceptaste, pero mira, nunca tuvimos una comunión. Porque ellos vinieron con el estatus. Mira lo que yo hago, mira lo que hice en tu nombre. Y Jesús va a decir: sí, en mi nombre. Qué bueno por los que recibieron los milagros. Qué bueno por los que fueron libertados. Gloria a mí y a mi Padre por los que fueron libertados. Hablando de Jesús. Pero cuando le habla al instrumento, le dice: pero ¿de dónde tú sacaste eso? Porque tú y yo nunca hablamos. Querido, entre todas las cosas, lo que a mí me pone un poco aquí como me pone un poco como estrecho es que podemos hacer cosas que al mundo vea, que dicen: wow, qué gran siervo de Dios es ese, qué gran sierva de Dios es ese. Pero en el cielo a lo mejor ni siquiera nos conocen. Yo quiero que el cielo me conozca. Yo quiero que Jesús me conozca por vigilia, por tiempos de oración, por obediencia. Porque todo lo que haga no nazca de mi intelecto o de mi querer salir del anonimato, sino que nazca de una relación perfecta y estrecha con Jesús. Él dijo: nunca os conocí. O sea, nunca ha habido una relación. ¿Quién tú eres? Horrible eso. Mira esto. Entonces declararé: nunca os conocí. Y él dice: apartados de mí. Y esta expresión te debe poner a pensar, como me ha puesto a pensar a mí: hacedores. Pero no era que estaban haciendo lo que Dios les mandó a hacer. O sea, no era que estaban haciendo milagros, señales y prodigios. Pero Dios dice: hacedores de maldad. Pero este verso está sujeto al primero, que dice que el que hace la voluntad de mi Padre, el verso comienza así.
indicando que no podemos tapar hacer cosas de Dios sin que Dios no lo haya dicho que lo hagamos, porque eso no va a cubrir nuestras faltas delante de Él. Hacedores de maldad. El verso este está sujeto al 21, porque recuerda que el verso 21 es el corazón de lo que se está diciendo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En una ocasión te dije que si tú le mandas a tu hijo, si tú mandas a tu hijo a que te bote la basura y a que te limpie, por decirlo de esta manera, el baño, y tú te vas de la casa, le dices, bótame la basura y límpiame el baño, pero cuando tú llegas, el muchacho te tiene el césped cortado, te tiene la casa pintada, te tiene todo acomodado, pero tú vas a ver el cesto de basura ahí y vas a ver el baño sucio. Aunque haya hecho todo lo demás, te desobedeció. ¿Cuántos comprendieron eso? Entonces debemos estar seguros que lo que estamos haciendo realmente es por voluntad de nuestro Padre. ¿Y cómo usted se va a dar cuenta si realmente es la voluntad de Dios? Es cuando usted tiene una relación estrecha con Jesús, nuestro amo, nuestro Señor. Por favor, vaya conmigo ahora a Lucas 6:46, que es el verso que es un verso ahí que estamos en el 7:21. Estamos en 7:24. Ahora vamos a Lucas 6:46. Y veamos esto. Querido, por eso es que necesitamos conocer al Señor. ¿Para qué? Para que conociendo al Señor sabemos que todo lo que hagamos nace de una relación con Él. Nace de una relación con Jesús. Mira lo que dice ahora, ojo y oído. Y dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero ¿de qué viene hablando? Viene hablando de obedecer. Viene hablando de tener una comunión. Si usted desea tener firmeza en lo que va a hacer, debe nacer de una relación con Jesús. Porque dice, el que oye estas palabras y las hace, no es el que se las mete en el corazón, no es el que se las guarda en la memoria o aquel que la tiene en el libro, no, es aquel que las mete en el corazón y comienza a caminar con ellas. Dice que se le compara a un hombre obediente. Se le compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y usted puede leer todo el verso y hay muchos beneficios. Pero todo empieza de aquel que oye las palabras y las hace. Oye las palabras, el consejo y lo provoca y lo mueve. Entonces, leamos ahora Romanos 14:9. Y veamos lo que dice. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Escuche esto. Escuche esto. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir. Aquellos que dicen que Cristo nada más murió en la cruz, bueno, estudien un poco más, que no fue solamente así. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pastor, usted me está diciendo que ahí él también es. Acuérdate que ahí está hablando en el mundo espiritual. Hoy en día hay gente en el mundo que son muertos y están vivos. Entonces él está diciendo, yo soy Señor de ellos y Señor de ustedes. Ahora, la diferencia está en que nosotros decidimos que Jesús es nuestro Señor. Ellos todavía no lo han hecho. En el momento en que ellos lo hagan, ellos podrán recibir los beneficios del Señor. Pero te voy a decir algo, hágalo o no lo haga, Él sigue siendo el Señor. Si usted no lo reconoce, Él sigue siendo el Señor. Y te voy a decir algo, o lo ves ahora en la tierra o vas a ver al Señor en los cielos, pero le vas a ver cara a cara.
Dice que los muertos de Cristo resucitarán primero y luego los demás. Y estarán cara a cara delante de Dios. Así que todos vamos a ver a Jesús. Dice, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Pero le vas a ver ahora como el Cristo. No le vas a ver como el Cristo, le vas a ver como el Señor. Y delante de Él vamos a tener que responder por las cosas que Él nos mandó a hacer y que hicimos, y por las cosas que nos mandó a hacer y que no hicimos. ¿Alguien dice amén? Yo espero encontrarme con usted de que Él siempre pues nos diga que lo que lo hicimos como Él nos lo mandó. Escucha, porque ahí no termina el verso. Verso 10. Vivo yo, dice el Señor. Perdón, verso 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda. Querido, si usted o una persona del mundo no la dobla hoy, usted la doblará algún día delante de Él. Eso sí te lo garantizo. Es mejor, se lo recomiendo, es mejor que la doblemos ahora para que no sea fácil después. Porque si usted no la dobla ahora, o una persona no la dobla ahora, la Biblia dice que usted tendrá que doblarse delante de Él. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Pero ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Vivo yo, dice ¿quién? El Señor, el Curious. Está diciendo, vivo yo, que si usted no lo quieren hacer ahora, lo van a hacer después. Si tú no me quieres aceptar ahora, es posible que después sea quizás un poco tarde. Es mejor hacerlo ahora para que después no sea difícil. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Dará cuenta de sí. Quiero leer algo. El Señor, escuche esto. El Señor no salvará a aquellos a quien Él no pueda gobernar en esta tierra. Eso lo dijo un escritor. Dice, Él no podrá salvar a alguien que no le reconozca como Señor ahora. Porque te voy a decir algo, es interesante esto. Si aquí en la tierra no obedecemos, ¿qué garantía hay que puedas obedecer por la eternidad? Solamente le dejo ese pensamiento. El Señor no salvará o no podrá salvar a aquellos a quienes Él no pueda gobernar. No podemos dividir las dos funciones. Él es el Salvador, pero también es mi Señor. Y de las dos, el que más connotación tiene es el Señor, porque Él es el Señor de la salvación. Él es el Señor de la libertad. Él es el Señor de la bendición. Él es el Señor de todos los beneficios. Él es el Señor. Y no vaya a ser que nos encontremos comiendo de los beneficios y desechando al Señor. Pastor, ¿y cómo desechamos al Señor? Cuando no obedecemos su palabra. Cuando no obedecemos su palabra. Termino con esto. Colosenses 1:10. Mira lo que dice. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno ¿de quién? Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor. A ver, ¿alguien aquí ya conoció al Señor? ¿O tenemos que volver a decirle que pase a arrepentirnos otra vez? ¿Cuántos conocieron ya al Señor? Entonces estoy hablando con gente que sabe quién es su Señor. Y mira lo que Él está diciendo ahora, para que andéis como es digno del Señor. No sé si usted está comprendiendo lo que está diciendo, pero ya no podemos caminar como nosotros queremos, sino como Él nos está mandando. Para que estemos como, dice, como digno del Señor. Aquí viene, agradándole
Agradándole. Léalo bien, mi santo. Me conviene que usted lo lea y que lo repita con su boca. No solo se lo lleve al corazón, sino háblelo para que se le convierta en carne. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, mi santo. No es en algunas cosas. Agradándole en todo. Mira eso, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Querido, entonces lo que nos está diciendo el verso, que agradarle a Dios en todo, o agradar al Señor en todo, es llevar el fruto, hacer buena obra y conocerlo más a Él. Yo creo que usted está conociendo más quién es su Señor, porque precisamente el conocimiento del Señor te dará un plus para que usted pueda conducirse como Él quiere. Una cosa es cometer errores por ignorancia y otra cosa es que conociendo lo sigamos cometiendo. Para eso no es el conocimiento. El conocimiento es para que si algo lo hacíamos por ignorancia, ya no lo volvamos a hacer porque conocemos quién es el Señor. ¿Alguien dice amén? Así es que pues en esta noche voy a dejarlo hasta aquí. Si usted quiere saber qué otras cosas vienen, le invito hasta el próximo jueves que usted pueda reunirse con nosotros para que usted pueda seguir escuchando Jesús es el Señor. Póngase de pie.